Buenas, mi nombre es Freddy Molina y vengo a explicar un ejercicio sobre amplificadores operacionales, donde tenemos el siguiente circuito y nos piden deducir una expresión para el voltaje de salida en función de V1 y el V2 en el circuito que no se representa. Ya que conocemos que el voltaje entre las terminales inversora y no inversora son iguales, sabemos que tanto este terminal como este terminal BX son iguales, en el cual los amplificadores sustractores, las combinaciones circuitales entre el voltaje inversor y el voltaje no inversor son iguales, por lo cual podemos aplicar aquí que el voltaje PX es igual al voltaje 2 menos el voltaje 1. Conociendo aquí el voltaje de BX, podemos aplicar y establecer la ley de corriente de Kirchhoff en la corriente I1 y la corriente I2. Aplicando las corrientes obtenemos el valor de V1 menos voltaje X sobre la resistencia 1 es igual al voltaje X menos el voltaje de salida sobre la resistencia en F. Para el voltaje X o Vx aplicamos la fórmula de división de voltaje, en la cual obtenemos que el voltaje en X sería igual al voltaje 2 por la resistencia 3, todo eso dividido en la resistencia 2 más la resistencia 3. A través de esta aplicamos esto en la fórmula que tenemos y nos vendría quedando que el voltaje 1 es igual al voltaje 2 por la resistencia 3 dividido entre la resistencia 2 más la resistencia 3, todo eso dividido entre la resistencia 1 igualado al voltaje 2 por la resistencia 3 entre la resistencia 2 más la resistencia 3, todo eso dividido igualmente entre la resistencia F menos el voltaje de salida. A través de esto podemos darnos cuenta que podemos hacer una especie de X para pasar a multiplicar la resistencia 1 y la resistencia F, y nos vendría quedando de la siguiente forma. Ya cuando tenemos nuestra expresión de esta forma, podemos despejar para encontrar el valor que nos vendría dando en nuestro voltaje de salida. Primeramente pasamos a multiplicar nuestra resistencia R1 y nos quedaría de esta forma: el voltaje 1 sobre la resistencia RF dividido entre nuestra resistencia 1, multiplicando a estos factores, todo esto igual a menos el voltaje de la salida. Pasamos a multiplicar nuestra resistencia 1 y nos quedaría expresado de la siguiente manera. Nos damos cuenta de que esta expresión, nuestro voltaje de salida, sigue siendo negativo. Para eso debemos multiplicar toda la expresión por menos 1. De igual forma nos damos cuenta que podemos sacar un factor común factorizando nuestro voltaje 2 sobre nuestra resistencia 3 dividido entre nuestra resistencia 2 sumada con nuestra resistencia 3. Todo eso va multiplicado a nuestra resistencia F sobre la resistencia 1 más 1. A partir de esta nos va quedando entonces nuestra fórmula como nuestro voltaje de salida es igual a menos el voltaje 1 por nuestra resistencia F entre nuestra resistencia 1 sumado al voltaje 2 por la resistencia 3 dividido entre la resistencia 2 más la resistencia 3 multiplicado por nuestro factor de la resistencia F entre la resistencia 1 más 1. Multiplicando esto y aplicando, nos queda finalmente que nuestro voltaje de salida vendría dado por la resistencia 2 dividida entre la resistencia 2 más la resistencia 3 multiplicado por la resistencia en F entre la resistencia 1 más 1 multiplicado por nuestro voltaje 2 menos nuestra resistencia F sobre nuestra resistencia 1 por el voltaje 1, y así nos vendría quedando nuestro ejercicio de amplificadores operacionales.